Daniel? Sí, señor, derecha, izquierda, Bueno, que ya tengo tiempo de no estar en este auditorio dando clases. Le agradezco mucho a Daniel que me haya tomado en cuenta para lo que es la sesión de hoy sobre lo que es las cefaleas en la parte de atención primaria. Una de las cosas importantes, como decía ahora Daniel, que es lo que es la formación que nosotros tenemos como médicos. En la parte de atención primaria, la mayoría de veces, por lo que nos inculcan en la universidad, por la manera en que tenemos la formación, nos enseñan cómo hacer un montón de cosas maravillosas. Todos estamos como con esas ganas y uno llega a rotar los primeros días y hasta que le pican los dedos por tocar pacientes, por hacer cosas, por agarrar agujas, biscuits, pinzas y todo, y hacer unas cosas increíbles, ¿verdad? Y cuando hay que hacer cosas sencillas, pues la verdad es que a veces lo toma como un poco aburrido o que no es tan importante. La gente sale después de un internado pues normalmente centrado en un tercer nivel de atención, y el problema es que cuando llegan a un EVAIS, la mayoría lo que quiere es agarrar el EVAIS y hacerse como un hospitalito. Entonces llegan al EVAIS y quieren hacer su hospitalito, ¿verdad? Quieren tener como el hospitalito del doctor fulanito de tal, ¿verdad? Entonces el hospitalito del doctor Pedrito de los Palotes. Entonces quieren tener su hospitalito, pero cuando llegan se dan cuenta que ya pasaron de estar en un hospital, y si les toca estar allá en San Miguel de Turcujarito, allá donde el diablo perdió la chaqueta, lo mandan a un EVAIS de las hemorroides del mundo. Entonces ahí se dan cuenta que ya no se puede hacer nada, que ya la cosa no es tan bonita, que ya usted no tiene un laboratorio donde usted manda cosas y le responde de una sola vez, ya usted no tiene rayos X, no hay ambulancias, no hay a quien preguntarle, y entonces ahora sí, papá, jueguesela. Y usted no puede llegar ahí a decir, cuando ya el paciente se pone feo, llame a un doctor porque es el doctor, ¿verdad? Entonces ahí no puede llamar a nadie, entonces a usted le toca jugársela como los grandes, como los vikingos. Y como estamos trabajando en la caja desgraciadamente tampoco hay de las cosas que uno necesita. Entonces uno tiene que aprender a trabajar con herramientas que nos pasan. Y la herramienta básica de la atención primaria es la clínica, que es lo que a la gente no le gusta. La medicina evoluciona tanto que ahora llegamos al punto en donde usted llega con un dolor de cabeza, y sobre todo en niveles altos, Estados Unidos, Europa, usted llega con un dolor de cabeza, y entonces ¿qué pasa? Le hacen examen de sangre, heces, orina, radiografías desde la cabeza hasta los pies, TAC, resonancia magnética, colonoscopía, rectoscopía, gastroscopía, todas las copias que pueda haber usted en este mundo. Lo único que les hace falta es agarrar al paciente, meterle la mano por la boca, darle vuelta, verlo todo y después volver a comparar. Eso no es medicina clínica, sino que eso es de ahí pegamos a ver qué. Así cualquiera ese diagnóstico, de una u otra manera yo tengo que pegar en algo. Algún examen me sale alterado y después llego con resultado, lo que usted tiene aquí está. Pero a la gente no le gusta hacer clínica, y hacer clínica es pensar, ponerse a pensar un rato, razonar en los pacientes. Eso tenemos que hacer cuando usted está largo y usted está en un EVAIS y el paciente se pone mal, y entonces usted tiene que decidir, bueno, me lo voy a dejar o lo voy a mandar a algún lado. Pero además tiene que decidir, bueno, ¿lo mando en una ambulancia o le digo que se vaya en el bus? La ambulancia, ¿la pido que venga solo con el chofer o que venga con un equipo básico o con un equipo avanzado? Todas esas cosas hay que tomar las decisiones cuando uno está en un EVAIS. Porque yo se los digo a manera de broma, pero muy en serio, porque ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes meten las patas, después se van con cigarros y crema de rosas para la reforma, ¿verdad? Y van a terminar con cigarros y crema de rosas. Los cigarros para que nos cambien por protección, ¿verdad? Y la crema de rosas para aquellos que se hagan muy amigos a ellos, ¿verdad? Y yo no quiero que después me estén llamando diciéndome, doctor Galera, no me puede mandar unas cremas de rosas a la celda 44C del bloque de máxima de la reforma. Y estar haciendo recetas de crema de rosas para los estudiantes. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es aprender a hacer clínica. La clínica es sencilla. Como decía ahora Daniel, la idea del tema, o sea, el tema cefalea. Yo aquí no me voy a poner a divagar
sobre cuáles son los mecanismos fisiopatológicos super recontraprofundos de la última proteína del último aminoácido del cerebro para ver por qué diablos le duele de la jupa. Porque eso me interesa. Ni los voy a poner a decir, ah, sí, vamos a manejar la cefalea con una punción retro, no sé qué cuánto. Entonces agarra al paciente y le mete una jeringa por el recto que le sale por la cabeza y vamos a encontrar por qué le duele la jupa. ¿Por qué? Porque lo que ustedes necesitan es encontrar, tener las bases. Y eso es atención primaria, las bases de las cosas. Sí, pero ustedes pueden correr. ¿Qué es lo que vamos a tener? Y pues el famoso dolor de cabeza, y eso es una cefalea. Doctor, me duele la jupa. Y eso es lo que dice la gente. Las famosas jaquecas. Está en relación con todo lo que son tejidos de bóveda craneana, piel, celular subcutáneo, músculos, periósteo, meninges, vasos, tanto arteriales como venosos, pares craneales, senos paranasales. Todo esto pues van a ser estructuras que si se ven alteradas, tienen algún tipo de transgresión, van a ser causantes de una cefalea. Nos concentramos en bóveda craneana, ¿por qué? Porque si ya encontramos o metemos un poco más de patologías, pensando por ejemplo cara, pensando en otras vías, pues ya se nos complica mucho el cuadro y ya más bien son propias de la patología que nosotros estamos viendo específicamente. El 85% de la población adulta presenta cefaleas importantes de forma esporádica, el 15% de forma regular. La cefalea va a representar el 3 al 5% de las visitas al servicio de emergencia. Y aún así ni siquiera vamos a entrar en lo que es manejo de emergencia, sino que vamos a hablar de lo que es la consulta general, atención primaria. ¿Cuál es el planteamiento diagnóstico? Yo tengo que determinar si la cefalea es una enfermedad como tal, o sea, lo que yo padezco es la cefalea, o si la cefalea es un síntoma. Con esto yo establezco si es una cefalea primaria o si la cefalea es secundaria. Pues eso es lo que yo necesito saber. Bueno, me duele la jupa porque tengo algo en la jupa, o me duele la jupa porque tengo algo mucho en la. Y eso es lo que me está desacomodando todo y me está causando entonces el dolor. Si la cefalea es una enfermedad, hablamos de una cefalea primaria, que esto es lo que vamos a tocar primordialmente, y según la clasificación y los criterios diagnósticos, y cuando es un síntoma, que son las secundarias, ya con un diagnóstico de base para la cefalea. Recuerden que la base de la medicina es la historia clínica. Y es lo que más le aburre a la gente. Cuando lleguen a los cursos de semiología, que es donde yo tengo más experiencia dando clases de semiología, dar una clase de historia clínica, uno ve que toda la gente tiene unas caras de aburrimiento y de obstinación. Y si uno les dice a los estudiantes, mire, vaya a hacer una historia clínica, qué aburrido. Pero si usted les dice, vaya a tomar unos gases arteriales, parecen el lobo de las faunas, ¿verdad? Hasta que se les salen los ojos de la emoción. Ahí sí se vuelven como locos. Pero la historia clínica, el examen físico completo, esa es la base de la medicina, esa es la base de la clínica. Con la historia clínica yo tengo que tener la capacidad de hacer diagnóstico. No es que yo le pregunte un montón de cosas porque no me queda de otra ahí ponerme a averiguar la vida de los demás. Y entonces ya que la averigüe de él, sí, ya es muy interesante. ¿Usted qué hace? ¿Qué fuma? ¿Qué no fuma? ¿Cuánto lo fuma? ¿Y dónde venden lo que usted fuma? Para ver si me compro algo parecido. ¿O qué hace? ¿Qué no hace? ¿O con quién lo hace? ¿Con quién no lo hace? Sino que es información que es valiosa, cosas que a mí me interesa saber. Si no, ¿para qué hacemos historia clínica? O sea, ¿para qué sacar el tiempo para ponerse una idea de preguntar cosas? O en el peor de los casos, que es lo que hace mucha gente, se aprende casi que la historia clínica. Entonces, todos los pacientes tienen la presión 120/70. Porque qué pereza tomarle la presión. Todos los pacientes tienen 74 de pulso. Todos los pacientes están con ruidos cardíacos rítmicos, campos pulmonares limpios, abdomen blando, depresible, no doloroso, pupilas isocóricas no reactivas a la luz, ¿verdad? Y eso está en todos los expedientes del mundo. ¿Y eso qué significa? Me dio mucha pereza hacer el examen físico al paciente. Entonces, yo lo veo bien ahí, usted se ve sanito, lo veo muy tranquilo ahí, no está gordito y todo está bien, magnífico, está excelente estado de salud.
Y no nos damos la tarea de realmente revisar a los pacientes, es una buena anamnesis. Tenemos que preguntar, o sea, ¿qué es importante en una cefalea? La edad de inicio, para ver recurrencia, cronicidad, historia personal y familiar. ¿Hay alguien más en la familia que también padece? ¿Cuál es la línea familiar que nosotros podemos ver? El modo de presentación, si es agudo, si es explosivo, si es agudo, crónico. Las características, cualidades del dolor, la intensidad del dolor. En esto, pues recuerden que nosotros tenemos cómo describir el dolor. La intensidad, pues la intensidad del dolor siempre va a ser una intensidad subjetiva. No hay una manera de objetivamente medir el dolor. Yo no puedo decir, bueno, un dolor de ovarios es un 4, un dolor de muelas es un 2.5, un parto es un 9.8, cierre de los riñones 9.5. No hay manera de establecer eso. Cada quien siente el dolor a su manera, es una medida subjetiva. Entonces yo tengo que encontrar cuál es la intensidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ver a la persona, me impresiona que está tranquila y tal vez el dolor es sumamente intenso. Así como usted se puede encontrar la gente que payasea, que llegan entonces, y sobre todo si están buscando una incapacidad, o si están buscando que usted los mande para la casa, entonces llegan agarrándose la cabeza y llorando y pegando gritos y alaridos, me voy a morir y todo, y usted les da incapacidad. Muchas gracias, doctor, y ya se va el permiso. Entonces hay que establecer bien cuál es la intensidad, la localización, duración, frecuencia de los episodios, qué hay de factores precipitantes, síntomas asociados, cuál es la experiencia terapéutica que ha tenido, y eso es importante. Acá la gente se automedica, esa es una realidad. Y no podemos salirnos de eso. Todo el mundo en Costa Rica estudió medicina y farmacia. Entonces, si me duele algo, ando de la vecina, no, vos tuviste un dolor de cabeza, contame, ¿qué te mandaron? Me dio unas pastillas buenísimas, además ahí me quedó una. Y van y se la dan. Llegan los de otros profesionales que no son clínicos a preguntar sobre qué receta deben de tener. Entonces empezamos a tener el paciente, yo digo el paciente que ya está manoseado, que entonces ya ha tomado esto, ya ha tomado lo otro, ya alguien le recomendó una pastillita aquí, se fue a la farmacia y le dijeron que cómprese esto. Entonces es un paciente que ya ha tomado algo. Entonces eso es importante para ver cuál es la experiencia previa. Esto de la mano con automedicación, y la gente lo hace. Si ha tenido algún estudio previo, la situación anímica del paciente, aunque nosotros no podemos achacar todo a la parte psicológica, pero hay que ver que la parte psicológica, la psique del ser humano es importante. Muchas veces va a ser capaz de eso. Y el motivo de consulta, si propiamente es el dolor de cabeza en esta situación, o si el dolor de cabeza simplemente es algo asociado. Igual nosotros vamos a tener una exploración neurológica básica del paciente donde establecemos un nivel de conciencia. Lo mismo no es como el expediente. Paciente consciente, coma, orientado, coma, afebril. O sea, consciente a mí no me dice nada. Simplemente que el paciente responde de alguna manera. Puede estar diciéndome que es Napoleón Bonaparte, es Cristóbal Colón y que vende una pinta a la niña en la Santa María, y para mí es un paciente consciente. Diferente a hablar de que si un paciente está lúcido, está confuso, ya tiene delirios confusionales, tiene mutilación, tiene estupor. Entonces hay que establecer un nivel de conciencia igual. Yo puedo decir orientado, sí. Ustedes saben que hay esferas de orientación, tanto psíquicas como neurocíquicas. De manera que yo debo establecer cuál es la orientación del paciente. Puede ser que ya esté teniendo deterioros que yo tengo que contabilizar y que son importantes. La función intelectiva, que estén preservadas o alteradas, ¿verdad? El lenguaje, la campimetría, motilidad ocular, el fondo de ojo, y esto es algo importantísimo que hay que hacer. Dentro de la medicina es una de las maniobras que más cuesta aprender, porque esa es la verdad. Cuando uno las está empezando a practicar cuesta mucho. La mayoría de veces los estudiantes, sobre todo en biología, hágale fondo de ojos al paciente. ¿Y cómo lo vio? Ah, bien. ¿Y qué vio? Nada.
como nada, no, yo vi nada más una mancha roja, así, una cosa negra. Y en la mayoría de las veces, porque les da miedo, porque se asustan, porque qué vergüenza decirle al doctor, dicen, está normal, o no queda mal. Y el fondo de ojo es un examen sumamente importante. Pues uno no lo ha podido hacer, no lo logra hacer adecuadamente. Mejor decir, me costó, paciente no cooperó, no está en las condiciones nada, no lo pude hacer. Antes de decir, está normal, y por alguna razón el paciente algo tiene, algo le pasa, es una pregunta después, porque les digo, vamos a lo mismo, cigarros y crema rosa, ¿verdad? No pasa algo. Y es donde está el problema. Signos de irritación benigna, la rigidez en todas sus vías, ¿verdad? Recuerden que no solamente evaluamos rigidez nucal, la rigidez se da de muchos tipos. Empezamos con la nucal, el paciente puede tener torácica, abdominal, todos los diferentes signos clínicos que están asociados a la rigidez, el signo de Levinson, el signo del trípode, el abdomen en batea, la posición en gatillo de fusil. Todas esas son posiciones y son signos que nosotros evaluamos y ya después propiamente benignos, Kernick 1, Kernick 2, Brusinski contralateral, Babinski, van a ser signos de irritación benigna y maniobra. Evaluamos vía motor y sensitiva, la coordinación cerebelo-marcha y todo lo que tenga que ver, esté relacionado con arteria temporal superficial. ¿Cómo vamos a tener entonces qué es lo que tengo que hacer yo? Yo hago la anamnesis, si el paciente no tiene criterios de cefalea primaria, incluso tiene un atípico, sospecha de una cefalea secundaria, exploración especial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a ser un paciente que yo no voy a poder manejar en un primer nivel de atención. Yo voy a ocupar más cosas. Si el paciente tiene un criterio de cefalea primaria, entonces aquí yo voy a ver, no necesito una exploración especial y por lo tanto yo voy a manejarlo. Si la exploración clínica del paciente es normal, vean que aquí es solo en lo que es el interrogatorio, ya yo establezco decisiones. No me espero a ver el paciente, a hacer el examen. Yo digo, y una vez con lo que él me ha contado, yo veo si tiene criterios para ser primaria o no, y de una vez el manejo, si va con exploración especial o no. La exploración clínica me confirma si es normal, vamos sin exploración, o vemos la necesidad de diagnóstico diferencial para asociarlo, que sea o que requiera, ¿verdad?, una exploración especial. La madre de las cefaleas primarias, la mamá, ¿verdad?, la que nosotros tenemos que tomar en cuenta en todo momento y estar pendientes de ella, la migraña. Y esa va a ser la consulta habitual en medicina de atención primaria. Entonces el paciente consulta porque tiene una cefalea y esa cefalea normalmente lo que vamos a ver son las migrañas. Tenemos factores desencadenantes y eso es importante. Todavía no hay como que uno pueda decir, bueno, esto es definitivamente lo que causa, sino que tenemos desencadenantes que no en todo el mundo van a ser iguales. Alimentos. Hay gente que, por ejemplo, el chocolate han dicho que es migrañoso, en otras personas no lo es. En los embutidos se ha hablado por la presencia de nitritos, pues igual los nitritos son desencadenantes, la persona que consume embutidos, comidas muy grasosas, gente que come demasiado, también leche, huevos, son cosas que en algunas personas también pueden tomarse como desencadenantes. Los estímulos ambientales, hay personas que la cefalea se va a originar cuando hay cambios de temperatura muy fuertes, cambios de presión. Entonces, si una persona va a una montaña, va de paseo a algún lado, el cambio de presión, o cuando van más bien a la playa, a lugares muy abajo, puede tener el problema. Lógicamente que si van a la playa y ahí sentados viendo el mar y con una cervecita a la par, ya se les volvió el dolor de cabeza, pues no piensen en nada, ¿verdad? Pero bueno, puede pasar. Cambios en el ritmo y cantidad de sueño. Se ha demostrado que tanto dormir poco como dormir demasiado puede ser un desencadenante de migrañas. Cambios hormonales, pues esto lo vamos a ver sobre todo en las mujeres, como cuando existen todos los cambios hormonales por su ciclo, pueden ser estos desencadenantes de una migraña. Y el estrés, que sea como sea, pues es una causa ahí, lo podemos ver más como causa psicológica. Ciertas personalidades están más asociadas, pero los pacientes que son más TOC, los obsesivos compulsivos, la gente que es muy ansiosa, que es muy preocupada de las cosas,
son personalidades que van a estar más cercanas a padecer las migrañas. Con la migraña podemos tener también ese periodo que se llaman los pródromos, que esto no es el aura, sino que el paciente nos va a referir a nosotros que en horas o días antes de que aparezca la migraña se siente irritable, depresivo, le da más hambre, puede tener sed, bostezos, lentitud. En un periodo anterior él empieza a tener esos cambios, entonces ya el cuerpo está en el punto en que nos está avisando. Problemas con los pródromos se pueden confundir con alguna otra interacción, se pueden confundir con estados psíquicos en el paciente o a veces se confunden con auras. Entonces no lo podemos tomar como una base para decir que todo paciente con una migraña en días anteriores o en horas anteriores va a tener este tipo de cambios. Fisiopatológicamente, como les digo, para hablarlo sencillo, pues hay que tomar en cuenta que existe una onda de excitación que va a generar un agotamiento de las neuronas porque se vacían los neurotransmisores. Esto de la mano con liberación de serotonina. Esta disminución metabólica neuronal lo que va a causar, y la acción de la serotonina, va a causar una vasoconstricción. Esto compromete el flujo y va a causar un grado de isquemia. Como respuesta a esa isquemia, hay un reflejo axonal que más bien provoca liberación de sustancias vasodilatadoras. Y esa vasodilatación provoca las pulsaciones dolorosas. Entonces eso es lo que hace que la migraña se sienta como que la cabeza hace pum, pum, pum. Esa pulsación. Además, existe una extravasación plasmática que va a provocar edema, que este edema no está relacionado con el infeccioso, sino que es por el estímulo, que también favorece ese aumento de presión y el dolor, que esta vía puede ser inducida por sustancias como el glutamato, que lo vemos presente en la comida china, por eso la comida china en algunas personas puede ser migrañosa, o alimentos como el chocolate, el vino tinto, el hambre o el cansancio. Entonces, una vez que ya conocemos a grosso modo, ¿verdad? Someramente, nosotros analizamos el paciente. Recuerden que en la base clínica los síntomas que son importantes, nosotros analizamos los diferentes síntomas del paciente, signos y síntomas, el dolor, que es lo que nos atañe en este momento, lo vemos con el ALICE y con el PREDUSA, ¿verdad? Que son las mnemotecnias para poder evaluar dolor. Con el ALICE hablamos de la aparición, la localización, irradiación del dolor, características, intensidad y alivio. Y con el PREDUSA evaluamos la frecuencia, la duración, los síntomas asociados y el horario del dolor. Entonces eso nos permite a nosotros describir de mejor manera un síntoma, porque la mayoría de veces el problema que nosotros tenemos es el desorden a la hora de que se hace una nota de un paciente, porque entonces hacemos notas o presentamos pacientes de estilo Cantinflas. Entonces sí, es que el paciente viene porque tiene un dolorcito de cabeza, una cefalea. Y entonces el paciente estuvo tomando, bueno, y la cefalea es el tal, y también hace esto, es cierto, le irradia el dolor para tal lado, y empiezan a hacer un colocho de información, que ni ustedes se acuerdan qué preguntar o qué no preguntar. Entonces estas mnemotecnias le ayudan a uno más fácilmente a describir ese dolor, asociando náuseas, vómitos, diarreas, fotofobia o fonofobia. La migraña va a tener aura o no va a tener aura, entonces nosotros vamos a hablar de una migraña con o sin aura. Una migraña sin aura tiene sus criterios diagnósticos, al menos 5 ataques que cumplan B y C. B nos dice que la cefalea es de 4 a 72 horas, no tratada o sin efecto de tratamiento, con 2 de las siguientes características: que sea unilateral, pulsátil, que el dolor sea de moderado a severo, y que inhabilite la actividad física normal, que la persona no pueda caminar, no pueda subir gradas, porque al hacer el esfuerzo va a tener el dolor, que durante la cefalea ocurran náuseas o vómitos, fotofobia o fonofobia, y que no se atribuye a otra causa. Con estos criterios, yo hablo que el paciente lo que tiene es una cefalea, una migraña, sin aura. La que tiene aura tiene que tener por lo menos 2 ataques que
plan B, B es la presencia del aura y C que no se atribuye a otra causa. Y ahora, ¿cómo tiene que ser esa aura? Entonces, dos episodios que cumplan criterios B y D. Entonces, aura que cumpla dos de las siguientes condiciones: sin debilidad motora, síntomas visuales completamente reversibles, tanto positivos como negativos. Recuerden que un síntoma visual positivo, un evento visual positivo, es aquel que es percibido por el paciente, y el negativo es el que no es percibido por el paciente. ¿Qué sería un evento positivo? Que el paciente nos diga que ve como luces, rayos, candelitas, algo que le pasa a través de la vista. Y algo negativo es un paciente que tiene pérdida visual, porque no depende de la percepción, simplemente no ve. Y que sean reversibles. Sensoriales igual, tanto positivos como negativos. Entonces, positivos lo mismo, el paciente los percibe, afectan su percepción, que él sienta como aguditas, que él sienta como que lo pellizcan, pellizquitos, hormiguitas que llaman a la gente. Y ya un efecto negativo, una situación negativa, es que el paciente tenga un adormecimiento completo. Entonces ya no pierda la capacidad de percepción sensorial. Y trastornos en el habla igual sean reversibles. Además, síntomas visuales homónimos, entonces que corresponden al mismo campo visual, los sensoriales unilaterales. Por lo menos un síntoma del aura se desarrolla gradualmente por más de 5 minutos, y los demás van en sucesión de más de 5 minutos. O sea, no es que el paciente de un solo le cayeron las 7 plagas, se le durmió el brazo, se le nubló la vista, le empezó a tener hormiguitas en la cara y no puede hablar. No, el paciente va, primero le da una cosa, después le da otra, va poco a poco con los síntomas del aura. Además, que cada síntoma dure más de 5 minutos, pero menos de 60 minutos. La cefalea que cumple el criterio de una migraña sin aura, que necesitamos que sea una migraña como tal, con los criterios de migraña, pero que además asocia entonces la presencia de un aura, ¿verdad? E inicio durante 60 minutos después del aura. O sea que en el momento en que el paciente tiene la migraña, esa migraña va a iniciar inmediatamente o durante el aura o hasta un espacio de 1 hora del aura, y que no se atribuye a otra enfermedad. Hay otros tipos de migraña que también nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces hay auras típicas, pero con cefaleas que no son migrañosas. Entonces la persona tiene síntomas de aura, aparecen de forma gradual, con una duración menor a 1 hora, solamente que la cefalea no cumple los criterios para hacer una migraña. El número de episodios, las características no van a ser de una migraña. Entonces simplemente tiene un aura, lo que tiene es un dolor de cabeza. Hay un aura que no tiene cefalea. Entonces el paciente tiene todos los síntomas del aura, pero no llega a desarrollar el dolor de cabeza. Entonces él se queja de que tiene ahí el adormecimiento, la sensación de las hormiguitas, ve las cosas en la vista, pero no desarrolla dolor de cabeza. Pues en ese momento nada más lo que tenemos es una aura típica, pero no vamos a tener una cefalea. Otros tipos de migraña, hay una migraña hemipléjica familiar. Entonces tiene los criterios de una migraña con aura, asociado a una hemiparesia, y lo que tenemos presente es que esté en familiares de primero o segundo grado. Entonces, aparte de que cumple las características de una migraña con aura, nos interesa la historia familiar. Por eso les decía, la historia clínica es clave en el diagnóstico, en decir realmente qué es lo que va a tener el paciente. La migraña hemipléjica esporádica tiene los criterios de migraña, tiene la hemiparesia, pero no hay asociación familiar. Tenemos migraña de tipo basilar, que es una migraña con aura, pero esta es una aura más característica. Diplopia, disartria, vértigo, tinnitus, hipoacusia, ataxia, parestesia y disminución del nivel de conciencia. Una aura más marcada, más neurológica, por decirlo de alguna manera. Pero ya aquí vemos una migraña todavía complicada. Migraña abdominal, principalmente en niños, con unas 72 horas de evolución de intensidad moderada y asociada a náuseas o vómitos. Entonces, en el niño va a ser muy común que nosotros nos encontremos el dolorcito abdominal, el chiquito que llega porque me duele la pancita,
que con eso asocia un dolor de cabeza. Entonces es común encontrarnos aquel chiquito que lo que tiene es una transgresión alimentaria, que ha comido demasiado, que ha ido a comer a un lugar donde tipo, no conoce, lo llevaron a la fiesta del pueblo y ahí se comió un chop suey con coliformes, bien bonito, ¿verdad? Bien rico. Ahí la manzana escarchada, toda podrida, fue, pasó a la portería y se compró un boli. Entonces ya lo hizo tomar. Una carga ahí abdominal importante para el chiquito. Entonces ahí, una comida ahí con postre de caquita y la caquita enferma al niño. Entonces, de su problema abdominal, el niño va a tener pues, una cefalea, una migraña en ese tiempo. Hay un vértigo paroxístico benigno de la infancia, que son breves episodios recurrentes de vértigo. Recuerden que el paroxismo es eso: se da un episodio y después la persona permite completamente, se va por episodios. Cada vez el paroxismo es más fuerte, más intenso, después disminuye y la persona quita completamente. Hay una migraña retiniana, cefalea, episodios de escotomas, puede llegar hasta mareosis monocular, que dura menos de una hora y revierte completamente. Entonces, estos son otros tipos de migraña que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Una migraña crónica, cuando ya la cefalea por más de 15 días o más en el mes y durante más de 3 meses consecutivos, en ausencia de un abuso de medicación. Y un estatus migrañoso es aquella cefalea que dura más de 72 horas, a pesar del tratamiento, con intervalos de remisión de la cefalea no mayores a 4 horas, esto sin contar las horas de sueño. O sea, si el paciente se acostó con dolor de cabeza a las 10 de la noche y se levantó a las 6 de la mañana, y aunque se haya levantado sin dolor, yo cuento las horas de sueño dentro del tiempo del dolor de cabeza. Las horas de sueño están ahí. Entonces, por eso, la remisión tiene que ser en periodos no mayores a 4 horas. Porque si el paciente durmió 8 horas, yo podría decir, mire, si ya no es, porque entonces no es un estatus migrañoso, porque se durmió a las 8 horas y no lo levantó el dolor. Eso no. Eso se cuenta como espacio de dolor. Si ya se levantó a las 10 de la mañana y se levantó, o a las 8 de la mañana, se levantó sin dolor y le dieron las 5 o 6 de la tarde sin dolor, ahora sí, ya no cumple, porque entonces el periodo que tuvo fue de más de 4 horas sin dolor, que ya no es un estatus migrañoso. Hay cuestionarios donde no se ve muy bien para nosotros, nosotros lo facilitamos al paciente, el paciente nos va a llenar esto, nosotros vamos a asignar puntajes y con esto pues nosotros vamos a ver el manejo que el paciente está teniendo, los episodios y cómo está evolucionando en lo que es su migraña. Y el otro es la escala Midas, ¿verdad? Igual nosotros asignamos puntajes y con eso medimos la discapacidad que para el paciente va a ser el evento migrañoso. ¿Cómo lo manejamos? Este es un manejo, pues el manejo recomendado. Lógicamente no todo esto lo vamos a tener en la caja, no lo tenemos ni en el tercer nivel de atención, pues hay que trabajar con las uñas. Primeramente los AINES, aspirina, la caja lo tiene, naproxeno, por supuesto que no lo tenemos. Entonces este es el famoso Alip o Pronol o el Astranax. El ibuprofeno, la caja tiene ibuprofeno de 400, es el que maneja. Es igual, en el mercado encontramos ibuprofeno de 600 ahí, que es el Advil o la Motrin. Diclofenaco sódico, 50 a 100 miligramos oral o rectal, ¿verdad? Mucha grosería, ponerle rectalmente el diclofenaco al paciente. A menos que le caiga mal o tenga algún problema con la salud. Diga a la enfermera, póngale ahí un poquito de diclofenaco intrarrectal. Igual en la caja nosotros no manejamos un diclofenaco para vía oral. El diclofenaco que hay es únicamente inyectables, ¿verdad? Traído de China, que es el que los pacientes tienen que les pica montones y que arden cantidades que hay. No tenemos Voltaren, que es el original, son 75 milímetros. Ketorolaco, ¿verdad? En soluciones parenterales, ahí, ya un niño va a conseguir, para tener dexketoprofeno, que esto es el Enantium,
150 miligramos. Paracetamol, ahí sí, tenemos hasta para tirar para arriba en la caja. Entonces eso es lo único que encontramos. Usted manda la receta, ibuprofeno, que está agotado, indometacina, no hay, sulindaco, no nos han traído. ¿Qué tenemos? Paracetamol. Muy bien, ¿verdad? Y aspirinita, el problema que vamos a tener es que como acá en Costa Rica todos tenemos de alguna u otra manera problemas gástricos, hay que tener mucho cuidado. Entonces no es a cualquier paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces, por un lado, como dicen, nos sale más caro el caldo que los huevos. O sea, le mandamos aspirinita, se le quitó el dolor de cabeza y ahora sí, otros 15 días en la consulta para quitarle la gastritis que le dio. Entonces nos sale más caro el caldo que los huevos. Antiemético, la metoclopramida nos ayuda mucho en problemas, da un poco de sueño, entonces el paciente se adormece un poco. Con peridola igual, damos al niño. Y los triptanes, pues la caja no los maneja, que son lo ideal para el manejo de la migraña. Los triptanes son matriptán, ahí entonces son los medicamentos que nosotros deberíamos tener para manejar. La caja sí tiene el tartrato de glutamina. Entonces ese sí lo manejamos, que es lo que tiene la migradoricina. Tiene glutamina con lisina. Podemos ayudarnos, ¿verdad? Que son útiles en las crisis migrañosas, beta-bloqueadores como el propanolol. Esto lo usamos mucho como tratamiento preventivo. Pues el paciente se maneja mucho en la atención primaria con prevención de propanolol. Nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Nalodol, metoprolol, atenolol ya es, digamos que muy violento, ¿verdad? Sobre todo porque los pacientes lo que más les va a preocupar con los beta-bloqueadores, en el caso de los varones, el problema que hay que decirle al paciente es: le vamos a quitar el dolor de cabeza, pero de ahora en adelante Junior no va a querer salir a jugar, ¿no? Entonces el problema es la disfunción que puede causar. Entonces se quitó la cabeza y Junior no quiere salir a jugar, Junior se va a quedar guardado. Entonces ese es el problema. Si usted le dice eso al paciente, le dice: no, yo me aguanto el dolor de cabeza, yo me compro algo, dígame que me compro en la farmacia. Pero hay que ver que el propanolol de verdad es un muy buen medicamento, ayuda mucho a prevenir, distanciar los eventos de una migraña, entonces nos ayuda mucho en el manejo. Neuromoduladores, el valproato, eso también aquí, el ácido valproico, que es el ácido valproico, el epival. El epival entonces se puede utilizar. Acá el que nosotros tenemos es de 250. Topiramato, la motrigina, la gabapentina. La motrigina sí la tiene la caja, pero solo se puede recetar por especialista, solamente los neurólogos la utilizan. Entonces ya es un medicamento que se nos sale de atención primaria. Y la gabapentina, que ese es el lírica, que es el que lo tiene, lo venden también como genérico. Esos son solo medicamentos de afuera. Lunaricina, ya antiserotonínicos, metilcefina, antihipertensión. Esos son medicamentos que nosotros, ya, lo que les decía, en el mundo ideal, en el planeta Ryuk, en el mundo del Ryuk, lo ideal sería tener todo eso y decirle al paciente: tome, aquí están sus medicinitas y váyase. Pero si nos devolvemos a la realidad, nosotros estamos muy limitados de medicamentos. Entonces hay cosas que no vamos a tener. Antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y imipramina, la caja, los que problemas a los pacientes no les gustan. ¿Por qué? Efectos secundarios. La gente dice que con el triptanol, la amitriptilina, se levantan como atontados, que sienten como que andan flotando, como que no son ellos, como que se levantan en otro universo. La imipramina tal vez es la que mejor el paciente responde, porque vemos efectos secundarios. Tenemos en la caja fluoxetina, ¿verdad? Con la fluoxetina también hay que tomar en cuenta, no es la pomada canaria, y la fluoxetina requiere hasta 2 semanas para lograr las dosis de efectos. Entonces que el paciente se lo empezó a tomar hoy y definitivamente ya le llevó el mantiempo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, no darle en la noche porque a algunas personas les puede quitar el sueño. Paroxetina, sertralina son medicamentos que solamente hay afuera. Igual, naproxeno, lisinopril, o sea, ya son medicamentos que nosotros encontramos afuera, ¿verdad? Y son medicaciones o tratamientos que son propiamente especializados. ¿Qué otras cefaleas nos encontramos? Que también es muy común, la cefalea de tensión. Es de intensidad leve moderada, es una sensación opresiva, como de que la cabeza me pesa. Esta no es pulsátil.
sea, ya no tiene esa característica, vemos el mecanismo fisiopatológico para que en la migraña haya pulsaciones. En este caso no se da, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay fonofobia, no hay fotofobia, predominantemente en todo el cráneo y no se agrava con el esfuerzo físico. Como mencionamos, que la migraña al subir grados, o sea, llega a ser incapacitante para actividad de la vida diaria. La tensional no. Con esta, al menos 10 episodios que duren entre 30 minutos y 7 días, que tengan al menos 2 de las siguientes características. La calidad opresiva, la intensidad leve, que sea bilateral, no se agrava con esfuerzos físicos, no tiene náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia, pero no más de uno. Y las formas clínicas, la cefalea de tensión episódica infrecuente, por menos de un día por mes, menos de 12 días. La frecuente, menos de 15 días, durante al menos 3 meses. Y la crónica, que son más de 15 días. Esto es lo que nos encontramos sobre todo en la persona que tenga mucha carga emocional. Entonces, una persona que por su trabajo tenga que manejar cargas altas, o para ponerlo sencillo, una estudiante de medicina. Cuando ustedes dicen, mañana tengo examen de pedia, mañana tengo esto, lo otro, y no he dormido, y hay igual, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí y allá, y se me olvidó comer y casi no he dormido. Entonces, lógicamente, pues hay que tener una cefalea más de tensión. ¿Qué utilizamos aquí? Antidepresivos tricíclicos, sobre todo si me acaban de dar la nota que entregué el examen, me va a ayudar mucho el antidepresivo. Y repetir el pulso, bueno, ahí la metilpirina le va a ayudar a sentirse un poco mejor. Y terapia complementaria. Entonces, en terapia complementaria, aquí es donde ya nos ponemos metafísicos y le decimos al paciente: yo usted no pensaba en practicar yoga, hacer tai chi, poner incienso en su casa y ponerse a meditar sobre la inmortalidad del cangrejo. A ver qué tan particular en los cangrejos y caminar para atrás. Entonces eso es terapia complementaria. Decirle al paciente: desestrésese un poquito, tranquilo, tenga paz, respire profundo y cuente hasta 10. Entonces uno ya, este es otro tipo de terapia. Y uno puede le dice: bueno, eso se le cura muy fácil, agarra el carro, se va para la playa unos 3 días, lo haga como todo va a ir bien y todo va a mejorar. Los AINES, el ibuprofeno, entre 400 y 600 milímetros 3 veces al día, diclofenaco, que no está disponible en el esquema, paracetamol, hasta 1 gramo de paracetamol, que serían 2 tabletas, o la aspirina, que dijimos, la salvedad en el paciente que tenga desorden gástrico, pues hay que tener cuidado de utilizarla. La otra, la cefalea lapsus brutus, una cefalea mientras dicen la presentación. La cefalea de bacilos, prominentemente en hombres, generalmente 5 a 1. Probablemente esto sea que la causa de la mujer. ¿Qué dice aquí? Totalmente de acuerdo. Por eso la expectativa de vida es menor en los hombres que en las mujeres que en las mujeres. ¿Por qué? Por el sufrimiento. Sufrimos tanto los hombres. ¿Y qué sufrimos? Haciéndolas felices. Dándoles toda la vida para que los paguen de esa manera. Totalmente de acuerdo. Bueno, está bien. Es un dolor estrictamente unilateral, no cambiante de lateralidad en cada racimo, o sea, se mantiene intenso, serio supraorbitario, temporal o en estas regiones, que dura de 15 a 180 minutos y con una frecuencia de episodios diarios o hasta cada 2 días. Se necesitan al menos 5 crisis que cumplan los criterios. Esta está acompañada de inyección conjuntival, congestión nasal, edema palpebral, sudoración, miosis, entonces inquietud por todas las mujeres, una frecuencia de 1 cada 2 días y 8 al día. La dolencia no se puede atribuir a otra enfermedad. Pues esos son los criterios para una cefalea de bacilos. Tratamiento: localizamos el desencadenante. Uno de los primordiales va a ser el alcohol. Entonces vamos a ver que el alcohol va. Preguntamos al paciente, entonces ahí donde uno llega y le dice: bueno, ¿usted consume licor? Como nos dicen todos, sí, socialmente. Bueno, pero ¿qué tan sociable es usted? Es que yo me tomo 25 cervezas el fin de semana, muy sociable. Caramba, más sociable y más amable es el público en general. Entonces, veamos qué tan sociable es el paciente y eso puede ser un desencadenante. Ya estos son manejos por servicio de emergencia, sobre todo cuando está en crisis. Nadie va a ir a Levares con la cabeza que le va a explotar y con un mojo ahí llorando y la boca torcida. Usted donde el doctor de Levares esperar a las 4 de la mañana una cita. Entonces usted lo va a manejar en un servicio de emergencia.
Por lo tanto, esto no va a ser algo que nos va a llegar a la consulta. Y debe tener un control supervisado ya con especialistas. Y ya para ir terminando, otras cefaleas primarias que podemos tener. Una primaria punzante, un dolor punzante de pocos segundos, predominantemente cortical, frontal-temporal. La que está asociada a la tos, entonces el toser y toser genera una cefalea. Las cefaleas por esfuerzo físico, pues una cefalea pulsante de 5 minutos a 2 días que ocurre durante o posterior al esfuerzo físico. Entonces, como estamos tan acostumbrados al ejercicio y en esta profesión nos hacemos tan sedentarios, ¿verdad? Entonces usted con cualquier poquito de ejercicio ya le agarró el dolor de cabeza, ok, eso es una causa y es secundaria al esfuerzo físico. Esta es la que dicen, bueno, dicen, yo me la aguanto, no importa, ¿verdad? Cefalea primaria asociada a la actividad sexual, no importa, hacemos el esfuerzo. Me pongo una vía contra mal, pero no paramos, no podemos terminar. De todas maneras, el orgasmo libera endorfinas, las endorfinas controlan el dolor, entonces debemos terminar. Aguante un toque. Juntos todo es posible. Démoslo la mano. Nos agarramos la mano, juntos todo es posible. Entonces, pero bueno, inicia preorgásmica, ya, no le arruina el orgasmo, ¿verdad? Es preorgásmica, dolor cervical y o mandibular por contracción muscular. ¿Qué quiere decir esto? Está contrayendo el cuello y la mandíbula en ese cuello, por supuesto que tiene que valer. Sostenida, aumenta con excitación, si siempre más excita, peor se pone el asunto y explosiva durante el orgasmo. Esa es una cefalea primaria asociada a la actividad sexual. La cefalea hípnica, el ataque de dolor es durante el sueño, en la noche. ¿Qué despierta al paciente? Más de 15 días al mes, duran más de 15 minutos, aparece después de los 50 años. Y la cefalea primaria en trueno es de gran intensidad, inicio brusco. Esta está asociada con hemorragia subarachnoidea entera. Es lo mismo, esta no es una cefalea de atención primaria, una cefalea brusca en el momento, un dolor intenso. La gente se va inmediatamente para el hospital. O le dice a la persona que tiene cerca, mire, lléveme al hospital porque no aguanta. Una hemicrania continua, cefalea estrictamente unilateral y continua al menos 3 meses, y la diaria persistente de nuevo, que son cefaleas crónicas de más de 3 meses, bilaterales, opresivas y de intensidad leves o moderadas. Las secundarias, nosotros ya las atribuimos a trauma, alteraciones vasculares, trastornos intracraneales, sustancias o la supresión de una sustancia, infecciones, trastornos de homeostasis. Ya la que viene por dolor facial, los trastornos de sangre, cuello, ojos, oídos, nariz, seno, dientes, boca, la cara. Me duele la cara de ser tan guapo. Entonces es una cefalea secundaria. Otros trastornos psiquiátricos. Ya las secundarias, pues son de manejo más de un segundo o un tercer nivel, y solo veríamos la primaria cuando nosotros tenemos la patología que la genera, que está siendo de manejo en la atención primaria. Un paciente que es hipertenso y por su hipertensión está presentando cefalea, pero nosotros manejamos su hipertensión más allá de manejar la cefalea. Porque es decir, llega con la presión por las nubes, y yo le digo, tome ese ibuprofeno para que se le quite el dolor de cabeza y no le hago nada para la presión, ¿verdad? Entonces, vuelve a venir y vuelve a venir y vuelve a venir. Entonces, en esta nosotros nos centramos más en la causa que en sí el dolor de cabeza. Y muchas veces el corregir la causa ya va a ser el componente que nos va a corregir la presencia de ese caso. Nada más para que ahí lo tengan, y si alguno quiere la presentación también, con mucho gusto ustedes la puedo facilitar. Lo que revisé yo para poder hacerles esta pequeña revisión este día, pues las normas, los criterios técnicos que tiene la caja. Hay uno de tratamiento de cefalea y migraña, la clasificación internacional de cefaleas, la segunda edición, que es la revisión de mayo del 2005, está dada por la Sociedad Internacional de Cefaleas, que les va haciendo varias revisiones. Esta es la segunda que se hace. Un articulito ahí de experiencias sobre cefalea en emergencias, que es de la revista médica de Costa Rica y Centroamérica, y la actitud diagnóstica y terapéutica en la cefalea, que son las recomendaciones del 2006. Es el grupo de manejo de las cefaleas. Entonces esto fue lo que se revisó. Como les digo, los artículos yo los tengo disponibles, si alguno los quisiera se los puedo facilitar, o si quiere la presentación también con muchísimo gusto. Y esto sería lo que tengo para hoy.